Muy buenos días. Nos encontramos hoy, jueves 16 de junio, un mes muy especial en el cual hemos preparado un programa muy especial que esperemos que sea de gusto de todos ustedes. Transmitimos en este su programa Mundo Laboral MX, que se transmite por el canal de IMEFI TV y todas sus redes sociales. De hecho, estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, que es de hecho de las plataformas que más me gusta, para hablar por un tema muy importante y conveniente en este mes. Debemos considerar que hay algunas normas que, si bien han avanzado con relación a reconocer esta diversidad y en consecuencia la dignidad de todas las personas sin etiqueta alguna, debemos considerar que muchas de ellas, por ejemplo, nuestra propia Ley Federal del Trabajo, todavía manejan una concepción binaria. Esta concepción binaria es simple y sencillamente reconocer que existen hombres y mujeres. No hay grises, no hay colores, no hay diversidades. Sin embargo, como podemos ver, el mundo no es en blanco y negro. Esta concepción, llamémosla maniqueísta, de buenos, malos, negro, blanco, sin permitir una paleta de colores, que es lo que se da en una realidad, implica que probablemente tenemos que visibilizar las normas en tanto las mismas empiezan a darse con cambios relativos. Ya habíamos tenido avances con relación a algo de teletrabajo. Y fue esta situación contingente que vivimos en el mundo que detonó que se presentara la necesaria regulación del teletrabajo en México. Lo mismo ocurre al considerar que nuestra Ley Federal del Trabajo, si bien tiene avances en el reconocimiento por lo que se dio en el año de 2012 en el famoso y multicitado artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a lo que sería al trabajo digno, decente, y estableciéndose en el mismo el pleno respeto a la dignidad humana, sin discriminación alguna por ningún tipo, ya sea de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, condición migratoria, opiniones y preferencias sexuales o bien estado civil, pues esto no es suficiente. Tenemos también igualdad en el trabajo como principio general, que desde mi punto de vista es uno de los puntos más relevantes porque establece claramente que a trabajo igual corresponde salario igual. Y así debería ser en principio. Aquí no hay distinción de si las mujeres sufren más o los hombres trabajan en condiciones más precarias. No, se califica el trabajo objetivamente. Y avanzamos inclusive dentro de lo que sería el propio artículo 2 con la igualdad sustantiva, que de hecho habla de esta concepción binaria. No debe haber distinción entre trabajadoras y trabajadores, solamente considerando lo que serían los aspectos biológicos. Entonces tenemos ahí una amalgama de aspectos de avance, pero también de freno. Un punto importante es lo que sería el considerar el trabajo de las mujeres como trabajo especial en la ley de trabajo, protegiendo predominantemente la maternidad. Y hasta ahí nos quedamos. No tenemos más avances en la Ley Federal del Trabajo. Les digo, estas reformas fueron de 2012, estamos a 10 años y el mundo sigue cambiando, cosa que celebro, sinceramente, porque no podemos quedarnos estáticos. Y para poder hablar y entender este tema, he invitado a una invitada, perdón por el pleonasmo, pero ya es la segunda vez que nos acompaña este año y cosa que aprecio mucho. Y déjenme decirles que tenemos con nosotros a la maestra Alex Trimmer Espinosa, especialista en la materia. Déjenme compartirles que ella es abogada por parte de la Escuela Libre de Derecho, pero también estudia maestría en Derecho del Trabajo en la misma institución. Ella es socia de Ferran Martínez Abogados y es experta y especialista en consultoría, cumplimiento y litigio en materia laboral y seguridad social. Déjenme compartirles también que ella es parte del comité de capacitaciones de FEM por FEM, no sé si lo pronuncié bien, asociación que brinda talleres, conferencias y asesoría legal pro bono, esto es importante, para mujeres. Y es consultora nacional de LGBT Rights México y mentora en diversos grupos de apoyo para la comunidad LGBT. También, déjenme compartirles, esto sí hay que hacerlo, Alex, ella fue nombrada como Future Leader for Chambers and Partners en tema de diversidad e inclusión y es nombrada una de los 41 más 1 líderes
LGBT en 2002 por la revista Expansión. O sea, es una especialista. Alex, maestra, bienvenida a tu programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Hipólito, por invitarme. Gracias a IMEFI TV por compartirme este espacio por segunda ocasión, como bien lo indicas, en lo que va del año. Me da muchísimo gusto estar aquí y más para poder hablar de temas que son tan relevantes como lo es la diversidad en materia laboral. Ya nos ponías en antecedentes de cómo surge esta idea de que junio es el mes del orgullo y por qué lo conmemoramos así. Y, y el día de hoy lo que me gustaría es que nuestra audiencia se enterara que diversidad e inclusión en materia laboral son conceptos mucho más amplios de lo que quizás hoy tienen idea y que son cuestiones que todas, todos y todas tenemos que tener presente en prácticamente todos los momentos de nuestra vida si queremos llegar a la idea de una sociedad mucho más humana. Muchísimas gracias, Alex, por esta introducción. Pero fíjate que hay que poner los puntos sobre las IES. Y aquí con lo que inicias es un tema que tal vez no lo tenemos muy claro. Me gustaría preguntarte que nos precisaras, si es posible, ¿qué es esto de diversidad laboral? Pues para hablar de diversidad laboral, creo que primero valdría la pena que conceptualicemos diversidad. Por alguna razón, claramente el contexto de nuestra sociedad, se entiende diversidad como algo distinto de aquello que es normal. Pero les tengo una o muy buena o muy mala noticia, y es que no existe tal cosa como normalidad. Los seres humanos y en general los seres vivos y no vivos, todos somos distintos. Existe una individualidad que hace que cada uno de esos seres existentes en el planeta sea distinto de otros. Efectivamente hay rasgos comunes, nos pueden por eso agrupar a nivel universo, en géneros, en especies. Existen formas de clasificarnos, sin embargo, no existe tal cosa como una verdadera normalidad. Entonces, diversidad termina siendo todo aquello que existe, la pluralidad inmensa de los seres, con sus características individuales, las que los vuelven grupales y todo lo que compone la existencia. Entendiendo eso, diversidad laboral es reconocer que como seres humanos, como personas, que nos vemos inmersas en el mecanismo laboral, en la vida laboral de un país, de un estado, de una sociedad, todas y cada una de las personas que integramos ese movimiento económico laboral somos distintas y que esas distinciones nos hacen únicas como personas, pero nos hacen también parte de ese grupo social. El reconocer que existen estas diferencias que nos vuelven literal únicos y especiales a cada uno de los integrantes, es reconocer que el mundo del derecho laboral, que el mundo de la productividad económica se tiene que nutrir con cada uno de nosotros y nosotras, y tenemos que ser reconocidos como seres humanos antes que por nuestras características distintivas o especiales. Perfecto. Entonces, lo primero que debemos entender es que diversidad, tenemos una concepción que debemos ser, quisiera ponerlo de este punto, más incluyente a ser distintos. Todos somos distintos. Eventualmente compartimos, como bien lo estás señalando, somos especie humana, somos mexicanos. De hecho, uno de los puntos que me encanta discutir con mis alumnos en algún momento es el 39 constitucional, cuando el tema dice la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el pueblo de México, no? Porque no se limita a los ciudadanos, a los mayores de 18 años, hombres, mujeres, no, también hay niños, también hay migrantes, transmigrantes y demás. Cuando nos vamos por características, o sea, de repente ubico a personas, mexicanos, perdón, de tez blanca, ojos claros, y también me veo a mí que soy morenito, gordito y demás, y oye, pues somos mexicanos los dos. Entonces, reconocer en esta diversidad un punto muy importante, la riqueza que nos da precisamente compartir nuestras propias diferencias. Entonces, eso es lo primero que veríamos. Y ahora, en este 100%. sentido, Alex, me preguntaría, entonces, debemos como seres humanos contar con alguna protección. Me voy a ir a esa parte. Nuestras propias leyes nos protegen. Dentro de esta propia protección y diversidad,
¿hay alguna protección laboral para la comunidad LGBT dentro de nuestras leyes laborales? La respuesta es sí y no. Nuestras leyes, como ya apuntabas hace ratito, han tenido muchos avances, han mejorado mucho. La materia laboral particularmente pasó de ser una de las más estáticas, las que menos se tocaban, a tener muchos cambios en los últimos tiempos. Y de una interpretación amplia que se hiciera de nuestra normatividad en general, por supuesto que encontramos protección no solo para comunidad LGBT, sino para todas las personas con toda esta diversidad que somos y que nos reconocemos. Sin embargo, el contexto de la sociedad mexicana parece que necesita sí o sí que las cosas estén claras, que estén las palabras puestas específicamente, ¿no? Ya hablabas hace ratito del binarismo que está presente en nuestras leyes, particularmente en la Ley Federal del Trabajo. Coincido contigo en que es terrible desde muchas perspectivas que el trabajo de las mujeres siga siendo visto solamente reducido al concepto de la maternidad, porque eso deja fuera a todas las otras mujeres que por decisión propia, por una decisión física o lo que sea, no pueden maternar o no quieren hacerlo y entonces parece que ya no les tocan las disposiciones de la ley. Pero por lo que hace específicamente a la comunidad LGBT, no hay una protección así de clara, no hay una palabra que la mencione, que la englobe. Simplemente tenemos que partir de las generalidades en torno a esta igualdad de la que hablabas hace ratito, el cómo todas las personas en tanto personas tendremos que tener reconocidos y garantizados nuestros derechos. Y aquí algo importante, ¿no? Cuando nosotros concebimos la idea de las leyes en cualquier estado, en México, en donde sea, las leyes surgen para poner reglas claras y para garantizar que aquello que ya tenemos por el simple hecho de ser personas, esos derechos que no son inherentes por ser seres humanos, sean reconocidos por un Estado, respetados por el resto de la sociedad y que se garantice su debida protección. Este enfoque incluye a todas las personas, pero es evidente hoy, en pleno 2022, con todo lo que hemos vivido, hablando de momentos como el que le da origen a este mes del orgullo, etcétera, que la comunidad LGBTIQ+, por supuesto que se ha visto violentada históricamente una y otra vez, desde distintos ángulos, y el ángulo laboral no es la excepción. Entonces, consideramos necesario, es importante que exista un reconocimiento expreso de protección en la ley, sin duda. ¿Por qué? Porque se dejan además un sinfín de situaciones fuera del contexto legal que podrían presentarse en la realidad y que podrían acarrear discriminación y violencia para con alguna persona. Algo que vale la pena comentar, porque además es una pues relativa novedad y seguramente ya lo platicaron aquí, es que en abril, como tú bien sabes, en México se ratificó el famoso convenio 190, el que habla de violencia, de acoso, de hostigamiento laboral. Y la gran mayoría de las personas lo entendieron como un esfuerzo importante para proteger a las mujeres en los centros de trabajo. Es un hecho, sí, por supuesto que como mujeres vamos a ser uno de los grupos más beneficiados. Sin embargo, no el único. El hecho de que exista ya un reconocimiento de todas las variantes que pueden haber de violencia en los centros de trabajo también va a repercutir en la comunidad LGBT, porque al igual que las mujeres, somos grupos considerados en situación de vulnerabilidad por esta afectación sistemática que hemos sufrido a lo largo de la historia. Y en segundo término, vale también la pena hablar de esta famosa NOM 035. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, hay estudios, que la comunidad LGBT, como resultado de esta violencia y discriminación sistemática, también puede estar mucho más propensa a sufrir riesgos psicosociales que vendrían a actualizar el contenido de la NOM 035. Entonces, vistas estas dos perspectivas, es evidente que hay esfuerzos a nivel normativo, a nivel legislativo, por generar un mejor ambiente de protección de derechos, pero todavía estamos años luz de lo que debería ser. No sé si lo has leído o has tenido la oportunidad de verlo, pero hace poquito además la Corte hizo un esfuerzo importante en la creación de manuales para estar impartiendo justicia con perspectiva de género. Y cada que hablamos de perspectiva de género, en el 95% de las personas esto representa el binarismo del que hablabas hace ratito.
Y otra noticia el día de hoy, el género no es binario. Hablar de perspectiva de género es incluir precisamente a la diversidad. Estas dos palabritas, inclusión y diversidad, son las que tienen que permear tanto en el momento de hacer las leyes como al momento de aplicarlas y el momento de resolver aquellas cuestiones que se salieron de control, ¿no? Aquello que sí llegó a las autoridades jurisdiccionales. Esta perspectiva de género tiene que reconocer la diversidad más allá de la concepción binaria de hombres y mujeres. Hoy sabemos y ya no existe ese argumento de que la biología dice, porque la biología respalda precisamente que existe toda una gama de grises o de colores, ¿no? Como nos encanta representarnos a la comunidad LGBT, toda una gama inmensa de colores, de formas en las que las personas viven su existencia, representan la misma, tienen orientaciones diversas, expresiones, atracciones. Entonces, vista toda esa diversidad, es evidente que las leyes tienen que reconocerla, ¿no? El derecho surge como ciencia social para normar aquello que ya está presente en la realidad, aquello que ya vive en la sociedad con nosotros. Y se está quedando lento. La sociedad es esto, la sociedad es diversa, la sociedad poco a poco, lento, pero cada día más es incluyente. Las normas tienen que reflejar eso, particularmente nuestras normas de derecho del trabajo. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Alex. Oye, fíjate que nos está ganando el primer segmento del programa. Entonces, no te vayas, por favor, y lo mismo le reitero a todas las personas que nos están viendo, escuchando y demás. O sea, vayan 2 minutos, por favor, y regresamos que se está poniendo bueno. Estamos Muchas aquí gracias. en Mundo Laboral MX. ¿Conoces los procesos de una transacción internacional y los diversos aspectos legales, fiscales y aduaneros que involucran adecuadamente en sus operaciones? Inmevit invita a su curso ABC del Comercio Exterior. Veremos temas como formalidades a cumplir en las importaciones y exportaciones, archivo de comercio exterior, notificaciones electrónicas en comercio exterior, Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación y sus tarifas, los tratados de libre comercio y muchos otros. No esperes más, aparta tu lugar y escríbenos al número 5581 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo curso taller que tendremos denominados Aspectos Digitales de los Impuestos. Recuerden que hoy en día la autoridad todo lo quiere automatizar, la precarga de declaraciones, llega el nuevo CFDI 4.0, la nueva versión de recepción de pagos, retenciones, y entonces en este taller vamos a conjuntar lo que sería la contabilidad electrónica y cómo tengo que llevarla, junto con todos los nuevos aspectos de cancelaciones, cómo justificar y tener el soporte documental de los movimientos que estoy haciendo. Vamos también a revisar, obviamente, los portales de las declaraciones y cómo poder organizar nuestra información para poder cumplir de manera adecuada con la autoridad. No se lo pierdan. Nos vemos próximamente. Aspectos digitales de los impuestos. Bueno, el programa, a pesar de que han sido 2 preguntas, creo que han tenido muchísima carnita, sinceramente, y hemos podido avanzar con algunos puntos ahí. Alex, una pregunta más. A ver. Estamos entrando ya dentro de esta parte de lo que debe ser del reconocimiento de situaciones que ya hay. A ver, la pregunta sería, ¿la defensa de los derechos laborales de las mujeres y la de los derechos de la comunidad LGBT+, es la misma? Es la misma en cuanto a esencia. ¿Por qué? Porque como grupos en situación de vulnerabilidad,
más bien nos han puesto en situación de vulnerabilidad, ¿no? Estamos buscando el reconocimiento de nuestros derechos, cada quien desde su trinchera, porque sabemos que no hemos recibido los mismos salarios, porque existe brecha salarial, porque existe diferencia en el trato en el día a día, porque no hay políticas de inclusión o no son suficientes. Sin embargo, no se debe confundir una con la otra en cuanto al avance y en cuanto a su finalidad, ¿no? Porque algo que para mí siempre ha sido importante como abogada, como feminista y como integrante de la comunidad LGBT, es que las luchas sean vistas como complementarias. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos todos viendo a ese enemigo terrible que es el patriarcado y esta forma anacrónica y completamente inhumana de tratar a las personas, pero cada quien hemos sufrido distintas cosas a lo largo de la historia. Y aunque violencia es violencia y discriminación es discriminación, no se vale apropiarse de una causa o de otra sin haber sido parte de ella. Se vale que más bien pues luchemos en conjunto. Esa es la realidad. Fíjate que este punto es importante porque, y perdón que traiga a colación un comentario que tuve alguna vez con una muy buena amiga, académica también, donde discutía yo la parte de que la ley como instrumento, como creación humana, obviamente es imperfecta. Desde ese punto de vista, la defensa que establece obviamente se ve limitada. Sin embargo, los principios en los que se inspira la ley no son malos en cuanto a tal. Trabajo igual, salario igual implicaría que ante cualquier violación de cualquier tipo, no importa que seas de la comunidad, no importa que seas menor laboral, no importa que seas inmigrante, inmigrado, no debería haber discriminación alguna y la defensa debería ser la misma. Entonces, el principio de la ley no es malo, reconoce Correcto. esta igualdad. La igualdad sustantiva da un mayor manto de protección, pero como bien lo señalas, las trincheras son diferentes. Y no debemos pensarlas que son complementarias, sino deben ser nuestras luchas. Porque al fin y al cabo, como cuando hemos tocado el tema de discapacidad, bajo la concepción de que hay una discapacidad congénita y otra es adquirida. Nada nos dice que al rato yo sea diabético y desafortunadamente pierda una pierna y entre dentro del punto de las personas con discapacidad en ese momento. Entonces, tu lucha debe ser mi lucha. Y en ese sentido, debemos entenderlo, que no debemos colocarnos en unas situaciones irreductibles. Al fin y al cabo, pues el gueto no existe, ¿no? El gueto, la historia nos ha enseñado que el gueto es permeable. Ok, Así es. Otra pregunta, Alex, muchas gracias. Ahora, dentro de esta parte legislativa, ¿cómo puede garantizarse la existencia de espacios laborales diversos e incluyentes? Lo primero, me parece que sería hacer conciencia a partir de la información. Hace un par de días lo decía en un foro y hoy lo repito, a lo mejor es una visión muy romántica, pero yo sí considero que la gran mayoría de la discriminación que hay en contra de las personas, por la razón que sea, surge de la desinformación. Y es que en una era en la que estamos llenos de información por todos lados, en redes, en medios de comunicación, en todos lados, la información no necesariamente nos llega de manera correcta. Y es esa falta de información precisa, de información veraz, lo que hace que muchas personas, a partir de ese desconocimiento, discriminen. Entonces, si hacemos primero un esfuerzo educativo, informativo, va a ser mucho más sencillo que se genere conciencia en las personas para erradicar la discriminación y se generen cada vez más y más células seguras, ¿no? Porque nuestra sociedad es eso, cada vez son visiones de grupos pequeños, medianos, grandes, familias, grupos de amistades, una empresa, un centro de trabajo, una comunidad, un estado, un país. No somos más que grupos. Si generamos ese cambio de conciencia al interior del grupo, va a ser mucho más sencillo que las reglas que rijan ese grupo social reflejen precisamente esto. Entonces, ahí viene el segundo esfuerzo. Hay que hacer un cambio en la normatividad.
¿Cuál? Toda normatividad interna en las reglas de los grupos sociales, en una política en los interiores de los centros de trabajo, una modificación también en las normas, ¿no? Que nuestras leyes retraten en la manera que la sociedad mexicana lo necesita, la protección que debe darse a estos grupos mal llamados en situación de vulnerabilidad. Entonces, tenemos que hacer un cambio normativo también. Pero en tercer lugar, estos dos esfuerzos no son nada si no generamos algo práctico, si las personas no ponemos cada quien en nuestro ámbito, el que sea, nuestro granito de arena. No hay cambios pequeños. El que cada persona sea consciente de su propia realidad y decida en su actuar, en su día a día, respetar la existencia del resto de las personas y hacerles sentir parte de ese grupo, hace toda la diferencia. Entonces, son esfuerzos que sumados van a ir logrando que efectivamente cada uno de estos grupos, por pequeños o grandes que sean, se conviertan en espacios seguros y que estos espacios seguros sean cada vez más, porque hoy hay esfuerzos importantes, hoy tenemos reconocimientos, listas, organizaciones que voltean a ver a las empresas, a los centros de trabajo que hacen esfuerzos importantes por crear espacios seguros para la comunidad. Para mí, uno de los esfuerzos más importantes es el reconocimiento que hace Human Rights Campaign, hablando de los 100 mejores lugares para trabajar para la comunidad LGBT, ¿no? Es un esfuerzo importante en México, el reconocimiento de empresas, publicaciones como la de Expansión, en la que tuve la fortuna y el honor de ser nombrada, son espacios a través de los cuales se busca visibilizar el esfuerzo que algunos y algunas estamos haciendo precisamente para que esto cambie. Pero esto no tiene que ser la excepción. No tenemos que ser 41 más 1 líderes LGBT. Tendríamos que ser toda una comunidad de líderes que desde la trinchera de la comunidad LGBT o fuera de la misma reconozcan la existencia de sus pares como seres humanos y les respeten. Excelente, Alexa. Realmente cuando comentas toda esta parte, me pongo a pensar en empresas grandes a muy grandes. Y me pongo a pensar en las empresas micro y pequeñas. Ahí tengo, ahí sería muy bueno, muy probablemente. Y dentro de esta misma diversidad, yo pensaría que no es lo mismo trabajar en una oficina a trabajar en la calle, por ejemplo, en una ruta. Entonces, esa pregunta de cómo garantizamos esos espacios, yo creo que deben ser un traje a la medida de cada una de las empresas, porque desde el medio, desde distancias, me pongo a pensar industria de la maquila en el norte de la República, me pongo a pensar en industria agrícola, ahorita que está de moda, todo lo que es la industria del mezcal, por ejemplo. Me pongo a pensar en la parte turística, ¿no? Donde hay un trato al cliente muy intenso, y cómo garantizas que ese medio sea seguro. Entonces, ahí deben ser trajes a la medida para precisamente, 100%. como tú señalas, garantizarlo, ¿no? O sea, no basta 100%. señalarlo, es garantizar, que siempre me ha gustado esa palabra, una garantía. ¿Qué es lo que obtienes, cuando compras algo? Pues te dan una garantía, ¿no? O sea, ¿qué implica esa garantía en el ejercicio de derechos? Claro, la certeza de que si algo sale mal, que no tendría por qué salir mal, Exacto. alguien te va a proteger al respecto, ¿no? Y eso es efectivamente lo que buscamos, un reconocimiento de la realidad y una garantía en torno a la protección de nuestros derechos. Por supuesto, así debe ser, precisamente respetando la dignidad. Nos anda comiendo el tiempo, pero no vamos a echarle ganas. A ver, Alex, tengo otras preguntas. A ver, ¿hay alguna norma que obligue a los patrones en materia de diversidad? Nuevamente la respuesta es un sí y no, ¿no? Por un lado, el reconocimiento a este respeto a la diversidad está claramente plasmado en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Hay normatividad bastante en torno a las personas con discapacidad. Hay normativa que refleja las necesidades de gente migrante, de indígenas,
pero particularmente con comunidad LGBT no hay una norma específica que nos nombre, que nos incluya de esta manera. Hay algunas cuestiones, hay algunos preceptos normativos que retratan esta necesidad, pero no se han convertido en legislación, no se han convertido en algo que verdaderamente vincule en este sentido psicológico a las personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la norma mexicana 25 en materia de no discriminación e igualdad. Por supuesto que esa normativa retrata necesidades de la comunidad LGBT, sin embargo, no lo pone tan específico, tan claramente, que entonces la gente se sienta vinculada, ¿no? Hace un par de semanas, inclusive, al interior, por ejemplo, del Seguro Social, surgió un protocolo de atención para las personas que integran la comunidad LGBT, que son parte de, y es un documento interno, ¿no? Vuelve a ser normativa que le aplica al personal, a los servidores públicos del IMSS, etcétera, pero que son esfuerzos que de a poquito puede que lleguen al punto en el que la legislación a nivel federal, por ejemplo, refracte debidamente la protección a la comunidad LGBT. Pero la respuesta, aunque parece sí por todas estas disposiciones que existen y que entendidas en una amplitud de significado engloban a la comunidad, la respuesta más concreta entonces sería no. ¿Por qué? Porque no hay una norma específica, una ley específica de acceso a una vida sin violencia para comunidad LGBT o de no discriminación para las poblaciones LGBT, ¿no? Quizás ese esfuerzo tan específico no se ha tenido, quizás porque no se creía necesario, pero me parece que hoy es algo que necesitamos empujar para que no haya duda de cuáles deben ser los reconocimientos y garantías en torno a nosotros. Excelente, Alex, porque sí, te estás comentando toda esta serie de normas que tangencialmente tocan el tema, pero no están enfocadas precisamente a esta vigencia y vivencia de derechos. Y en ese sentido yo creo que, se debería hacer, tener un momento político correcto por nuestras autoridades, de pensar que a pesar de que estamos en periodo de receso del Congreso, creo que es más importante, y creo que sería hasta políticamente correcto, y perdón por la palabra, porque obviamente no debe ser una situación políticamente correcta, que así como nos publican siempre el 1 de mayo, modificaciones a la ley del trabajo, tal vez en junio sería un buen momento para que nuestros legisladores o eventualmente el Ejecutivo tratara de algo debidamente diseñado, con participación de gobierno abierto y demás, tener normas específicas que nos regulen, y hablo regulen porque, y me estoy incluyendo, porque, insisto, el gueto no existe, la exclusión no existe, o sea, todos eventualmente convivimos, voy a tomar la palabra, me voy a volver, todos vivimos con todas, con todos y con todes, y es eso, o sea, somos, no estamos ajenos, y sería políticamente correcto que en junio tuviéramos iniciativas realmente relevantes que garanticen el ejercicio de derechos, y discúlpenme, y no que estemos pensando en si el horario de verano es prudente o no es prudente, discúlpenme. Claro. O sea, hay cosas más importantes. Totalmente. Esa es la verdad. Estamos hablando de derechos fundamentales, o sea, más allá de un derecho humano que esté reconocido en un texto constitucional, al fin y al cabo estamos hablando de personas, y personas que viven y están tratados sus derechos. Y en ese sentido, que muy brevemente nada más, y un poco manera de comercial, cuando me presentabas les comentabas a nuestra audiencia que soy consultora nacional de LGBT Rights México. LGBT Rights México es una colectiva precisamente de acción legislativa. Es un grupo de personas cuyo enfoque es lograr que a través de presión política se generen cambios a nivel legislativo. Hay ahorita ya muchas iniciativas que han surgido como parte de esta colectividad para retratar la vivencia y la existencia de la comunidad LGBT, por ejemplo, en los premios de la juventud, algo que se ha logrado de prácticamente un año para acá, y que es un esfuerzo enorme, y estoy segura de que mientras más grupos como existan y generen acciones reales, vamos a poder tener esto precisamente que comentas. Excelente, Alex. Qué bueno que participas en esto, sobre todo que existe la conciencia, porque si no nos defendemos nosotros, ¿quiénes?
O sea, el esperar que se les ocurra a los legisladores o algo, pues digo, yo creo que pues podríamos esperar muchos años, como se ha visto, ¿no? Y bueno, aquí ya, perdón, ya sé que andamos sobre tiempo, la última pregunta. En ese sentido de garantizar derechos, Alex, sufrir discriminación como parte de la comunidad LGBT, ¿tendría una mayor sanción? Hoy no la tiene, al menos no en la materia laboral. Hoy, lo mismo si se trata de discriminación a la comunidad, que inclusive si se trata de discriminación como mujeres por una cuestión de embarazo, por ejemplo. Desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo, nuestros recursos económicos de sanción siguen siendo los mismos. A través de un procedimiento ordinario, a través de un juicio, la resolución sigue siendo la misma. Evidentemente tenemos que ir caminando hacia una justicia que busque restaurar efectivamente, verdaderamente indemnizar a alguien que ha sufrido discriminación y que no se vea limitado por esto. Sabemos que en la aplicación de sanciones nuestro derecho tiene que ser estricto, tiene que ser claro, porque si no se prestaría cualquier cantidad de arbitrariedades. Y entonces volvemos a que aquí el esfuerzo debe ser legislativo. Tienen que haber cambios en la norma que permitan sancionar de mayor forma la existencia de violencia o discriminación, sea de comunidad LGBT, sea de mujeres, sea de migrantes, sea de indígenas, sea de personas con discapacidad. Cualquiera que sea este grupo socialmente vulnerado que se vea envuelto en una situación de violencia, debería tener mejor acceso a una restauración de sus derechos. Sabemos que hay esfuerzos importantes por parte de instituciones como lo es COPRED, CONAPRED, ¿no? Hay casos, ya hay un caso muy famoso y a nuestra audiencia les invito, si no lo conocen, échenle una buscada en relación con discriminación, particularmente de comunidad LGBT, con tintes laborales, surgido en un despacho de alto renombre donde un abogado fue víctima de discriminación y hoy ya tiene una serie de sentencias favorables a su causa que reconocen que sufrir violencia y sufrir discriminación por ser parte de la comunidad LGBT no es cualquier cosa y que hay una forma en la que el Estado puede encontrar el mecanismo para sancionarlo debidamente, más allá de cómo hoy están nuestras normas. Excelente, Alex. Bueno, que nos comentas asuntos porque se está avanzando en esta protección, pero más allá de eso, en el reconocer la dignidad de las personas. Si eventualmente, como lo señalas, esta violencia que generacionalmente han sufrido las mujeres. Me acuerdo mucho la parte donde dentro de las obligaciones de los patrones está el prohibido exigir certificados de no gravidez, por ejemplo. Esto tuvo que pasar un rato para que pudiera ser incluido dentro de la propia ley de trabajo. Claro. Eventualmente deberíamos considerar que esto tendrá que progresar. Esto eventualmente requiere ser regulado, pero yo creo que no nada más es un problema de leyes, como bien lo señalas. Necesitamos obviamente la sustancia, la aplicación, el que la gente sepa que ese derecho que me concede la norma lo puedo hacer vigente y no es letra muerta de alguna manera. Y ahí creo que todavía es un trabajo mucho, muy largo. Qué bueno que nos comentas de este caso. Yo ya tenía conocimiento del mismo, pero qué bueno que nos este caso porque es un caso de éxito, inclusive para los que creen que conocemos el derecho, para los abogados. Alex, muchísimas gracias. Fíjate que ya desafortunadamente la plática está muy buena, pero hemos llegado ya al límite de nuestro programa. Entonces, no dejo de reconocer tu profesionalismo y sobre todo tu disposición para poder platicar e ilustrarnos de este tema. Si quieren conocer más de Alex, está en pantalla, está pasando sus medios de contacto, redes sociales, correo y demás, y sé que hay muchas dudas que está dejando este programa. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mundo Laboral MX es tu casa, aquí por IMEFI TV. No sé si quieres comentar algún cierre. Claro que sí. Primero reitero, muchas gracias Hipólito, muchas gracias IMEFI por abrir este tipo de espacios, por dar oportunidad a que se hable de estos temas, por dejarme incomodar un poquito a quienes no están de acuerdo con los mismos y
y de verdad que lo reconozco porque, como lo decía, es parte del cambio. Así que gracias por eso, gracias a la audiencia, gracias por regalarnos un ratito de su jueves. El programa se queda ahí para quienes quieran verlo en algún otro momento, y con mis datos de contacto, de verdad, acérquense a mí, con todo gusto. Si en algo les puedo apoyar, tengan por seguro que así será. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex, y estoy seguro que así será. Y bueno, para todos los demás, no se olviden, Mundo Laboral MX se hace por ustedes y para ustedes. Nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana, aquí en el espacio que ustedes conocen, www.imefitv, Mundo Laboral MX y sus redes sociales. Que tengan un excelente día y mejor cierre de semana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.